Por fin, el permafrost y los equipos crío, incluso de derretidos, puede que tengan una oportunidad. Tú, main Ayaka, Ganyu, Grizzly y combinaciones de críos, o tú, main Skirk desde la beta, incluso antes de que apareciera en la imagen, en la cinemática con Tartaglia. Hoy os voy a contar no solo más información nueva de Skirk, sino un boceto temprano que acaba de salir sobre un personaje que sabemos que vendrá, porque en teoría es este que está aquí en la imagen oficial de Hoyoverse, de los personajes que saldrán antes de Snezhnaya. Y he de deciros que dentro de todos los kits que se han filtrado de personajes antes de la beta de la siguiente versión, de toda la historia de Genshin Impact, es el kit que me parece más verosímil, más equilibrado, más que genere, digamos, un rol y personaje que aún no teníamos y que encaja bien, es decir, que en mi opinión tiene sentido, pero siempre, disclaimer, está sujeto a cambios. Pero si esto funciona así, sabiendo además que llega un set crío oficialmente ya en la 5.5 y que Skirk será un carry crío que funcione con vida además, es muy posible que antes de que llegue Snezhnaya, unas poquitas versiones antes, para prepararnos para lo que es la nación crío y seguramente un meta relacionado con el crío de permafrost, derretidos y alguna reacción que quizá nunca tuvo sitio en el juego, como el superconductor, que baja la resistencia física, con lo que quizá de alguna forma nos traen mecánicas con el físico. Capitán. Perdón, ¿qué? Hoy vamos a ver una esperanza para los main crío y lo que posiblemente sea el camino del meta antes de Snezhnaya. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para la gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello. Además, gracias de verdad, porque siempre, en cada época, cuando hay partes buenas en Genshin y crecimiento, banner de Furina, fiesta, hype, el canal crece una locura, y cuando hay baches ya sabéis que esto es temporal y que a veces hay alzas, subidas y bajadas. Cuando, por ejemplo, la 5.4 Genshin está literalmente muerto, el canal se mantiene increíblemente bien, apoyáis muchísimo y veis contenido a pesar de que a veces Genshin pierda el interés en general. Así que gracias, que aproveches si estáis comiendo, bienvenidos invitados a los directos, y vamos con el meta de crío antes de Snezhnaya. Pues bien, todo esto es, como explicaba antes, por un personaje que es el que está aquí en la imagen que tenéis en pantalla sobre los personajes que van a llegar antes de que llegue Snezhnaya. Y este personaje pinta ser un soporte dedicado crío 5 estrellas que hace cero, hace un montón de cosas y que va a beneficiar los permafrost o equipos de derretidos supuestamente desde su C1. Ahora os explico sobre este personaje que pinta muy bien además, y ya digo, puede que sea todo nada, que desaparezca, humo, pero me parece, digamos, el kit más verosímil que he visto en mucho tiempo. Y luego, Skirk. ¿Por qué Grizzly no mejoró tanto con Natlan? ¿Por qué no se esforzaron en hacer que Grizzly funcionara mejor? ¿Por qué Grizzly no llegó a salir tan roto como salió New Billet? ¿Por qué Ayaka en Permafrost o los equipos de Permafrost al final nunca terminaron de funcionar más allá de la nación de Inazuma? Porque querían vender otros equipos. Pero sobre todo, ¿por qué es tan obvio que en Snezhnaya, al igual que en Natlan, todas las reacciones con Pyro mejoraron muchísimo e incluso trajeron al meta a los derretidos y el mejor equipo del juego va a derretidos? Porque es obvio que en Snezhnaya va a funcionar todo lo relacionado con el crío y van a revivir las reacciones que no estaban funcionando con crío, como el superconductor. Pues bien, Skirk tiene toda la pinta de ser un carry, un hiper carry de hecho crío que supere a Ayaka y a Grizzly, y además por el set que ya tenemos y que muchos estáis prefarmeando o que prefarmearéis, no sé a qué altura estáis viendo este vídeo, oficial de la 5.5, va a basar su daño en su ulti y en sus cargados, al igual que Mabuika, además de que quizá utiliza una energía con alguna excusa relacionada con el lore, a la par que Mabuika, que usa puntos de combate y no usa recarga de energía. Skirk tendrá pinta de que hará algo parecido. No sé si rescatará los puntos de combate también para Skirk e inventarán una mecánica nueva con el lore, pero que sea igual que la de Mabuika, de tu ulti se carga, yo que sé, con que el resto del equipo haga cosas, salte y dé piruetas, un triple mortal hacia atrás, se tire un pedo. Pero
Tiene toda la pinta que Skirk será muy parecida a Mabuika, pero siendo crío. Capaz incluso derritiendo o para permafrost o para ambas, además de con este nuevo set que os acabo de explicar. Luego, el nuevo personaje que va a llegar y que tiene pinta de romper todo. Se llama... No sé si decir el nombre, porque en la época donde había strikes y toda la historia, cuando se decía el nombre parece que lo buscaban los de Hoyoverse, pero se supone por ahí... Me estoy arriesgando, gente. Mirar aquí ahora mismo al vídeo, mirad, y darle un buen like, suscribiros con campanita y dejar en los comentarios ¡Phil! Espero que no pase nada con este vídeo. Se llama Akefi o Efi. Y ya veremos en el futuro qué más información tenemos sobre el nombre. Como digo, es de 5 estrellas y lleva lanza. Esto me recuerda mucho a Shenge, pero cuando os lea el kit vais a daros cuenta que es el soporte crío definitivo. Dice que su habilidad elemental invoca, digamos, algo que va a hacer ataques coordinados de crío, que golpea coordinado con el personaje en campo porque es un soporte con 1 segundo de cooldown, pero tiene ICD para la aplicación crío de 3 golpes o 2.5 segundos. Es decir, no es Titlali. Titlali es la que aplicaría crío para derretir con piro. Esta señorita aplica crío de forma continua, pero no para derretir con un piro, sino para simplemente aplicar crío para permafrost, o si jugamos con alguna Xiangling o algún personaje que fuera al campo aplique mucho piro, ella nunca consiga desaplicar el piro para que quizá el carry en campo crío pueda derretir. Pero ahora hablamos de todo eso. Y luego dice eso, que tiene IC de 2 segundos y medio o de 3 golpes, pero que fuera del campo es un sub DPS crío que hace daño una vez cada 1 segundo coordinado con el personaje en campo. No tenemos a día de hoy una especie de golpeador crío, porque es más un golpeador crío, digamos, fuera del campo, y si ella pretendiera derretir, derrite solo 1 de cada 3 golpes o 1 golpe cada 2 segundos y medio. Tampoco es una Xiangling de crío, es una especie de aplicadora, pero que no aplica suficiente, sino más como una sub DPS, digamos. Luego, Ultimate. Cura a todo el equipo, como Baizu, como Xianjun, es decir, es el healer del equipo, es el soporte defensivo del equipo. Esto hace que el best in slot de los permafrost, que sabéis que actualmente sería, si se pudieran jugar, Ayaka, Furina, Xianjun por el healing, Shenge, sustituya la core de permafrost con Efi, Skirk, Furina, y aquí ya se puede meter Xilonen o Kazuha, sin necesidad de que haya un healer. O Xilonen sabéis que tiene un healing decente, pero no es overhealing para las stacks de Furina hace 0. Pero Efi con la ulti segura todo el equipo y podría ser el sustain defensivo para jugar Efi, Kazuha, Furina y Skirk. Esto ya empieza a pintar muy bien. Y deja una curación continua al personaje en campo, al igual que hace Jhin o al igual que hacen muchos otros personajes. Y la curación escala con el ataque, para que sea un buen sub DPS, y tiene mecánicas similares a Shenge, aparte de ser lancera, funciona con ataque, como Shenge. Y luego tiene un talento pasivo que si todos los miembros del equipo son Hidro y Crío, para el permafrost, baja resistencia a Hidro y Crío de los enemigos un 45%, para combinar más aún si cabe, o incluso ejecutar un monocrío de... Si ya baja resistencias con Efi, puedes jugar Efi, Shenge, Ayaka o Skirk de carry y Furina nada más para el hidro y para el daño infligido para jugar full permafrost. Y esto pinta muy bien para habilitar los monocríos o los permafrost. Es una locura. Y luego dice que la C1 te habilita que no todo el equipo sea hidro o crío. ¿Para qué? Para quizá jugar algún equipo de Efi con el carry crío que pueda ser Skirk, que funciona a vida supuestamente para que no lleves un Bennett. Xilonen, por ejemplo, y Xiangling, y juegas algunas Skirk derretidos, muy probablemente. No soy el CEO de Hoyoverse y más o menos el kit funciona así. Y luego dice que el resto de constelaciones pues ya aumentan mucho el daño de ella, la C2 hace que ella sea un sub DPS mucho más fuerte, etc. ¿Qué significa todo esto? Que efectivamente y de una forma bastante lógica están tratando de plantear una buena evolución hacia equipos crío en Nesnaya. Como digo, mi predicción es que muy posiblemente en Nesnaya se jueguen los derretidos pero de crío sobre el piro, no actualmente Mabuika sobre Citrali, pero que los equipos antiguos se van a seguir manteniendo como siempre se han mantenido, pero Natlan fue la nación del power creep y literalmente los 6 mejores equipos del juego es full personajes de Natlan. Si nos vamos a New Billet se incluyó Xilonen,
Shironen. Si nos vamos a Arlequino, tiene una variante con Citral y Furina Shironen. Mavuika, no hay que hablar de Mavuika, el mejor equipo del juego y mejorará seguramente con Jansan. Por ahí va a entrar Varesa con Jansan seguramente al top 6-7. Kinich, top 4, top 5. Mualani, top 4, top 5, discutiendo con Kinich por constelaciones. Gamin, que mejoró todavía más aún con Citral, y es decir, estamos en el power creep y posiblemente hagan un gran cambio y todo lo que vaya a ir en Snezhnaya esté también compuesto de personajes que vayan a salir cerca de Snezhnaya o en Snezhnaya, y que se va a basar todo en el permafrost, en el derretido de Crío sobre Piro, y como digo, ojalá que en el superconductor. Así que un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejarme en los comentarios que habéis llegado hasta el final. ¿Cuántas ganas tenéis de que Capitano sea jugable? Hazlo, CEO. Okay. No, soy el CEO, no lo voy a hacer, no tiene nada que ver conmigo. Y poquito más, cuidas mucho, tener muy buen día, no sé, miñiñis y chaito.